Muchos aseguran haber estado en el infierno y haber visto a figuras importantes como Hitler, la princesa Diana, el evangelista Gigi Ávila, lo cual resulta sorprendente porque este nos bendijo a través de la predicación de la palabra durante muchos años. Sin embargo, la palabra de Dios contradice esto cuando en Daniel capítulo 12 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que significa que los muertos no están en el infierno, los muertos duermen hasta que se produzca la venida de Cristo y con él se produzca aquel juicio ante el trono blanco que describe Apocalipsis capítulo 20. Por lo tanto, nadie está en el infierno. Gigi Ávila no está en el infierno. Gigi Ávila está a la espera de la venida de Cristo. Una creencia popular y generalizada dentro de la iglesia es creer que inmediatamente mueres, pasas al cielo o al infierno. Pero el asunto es mucho más serio de lo que parece y más aterrador de lo que nos han contado. Muchos se apoyan en lo que establece Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante respecto a la enseñanza de Lázaro y el rico, soslayando el hecho de que Jesús está presentando una parábola. Y una parábola es un relato figurado, una analogía. ¿Y qué quería enseñar el maestro a través de esta parábola? Quería enseñar acerca de la dureza del corazón que había en la humanidad, retratada en el rico, porque aunque tenían la ley y a los profetas, nunca atendieron o prestaron importancia a los mandamientos de Dios. Por eso culmina diciendo en el versículo 31, recordando, claro está, que aunque dice que es Abraham quien habla, quien está verbalizando es Cristo Jesús, diciendo: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Sí, él está diciendo, la humanidad está tan endurecida que aunque me vean resucitar, no creerán ni en mis palabras. Y a causa de esto, muchos tendrán un destino eterno en el infierno. Pero ¿cuál es la condición de los muertos? ¿Qué sucede cuando mueres? Daniel capítulo 12, versículo 2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sería llamar injusto a Dios por pensar o nosotros enseñar que las personas cuando mueren van al infierno y posteriormente se les será conocido un juicio ante el trono blanco de Dios y allí volverán a decidir si ellos van al infierno o van a salvación. Sería algo totalmente antibíblico. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Deuteronomio capítulo 31 versículo 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Es decir, que los que mueren, duermen. Los que mueren, duermen. Entonces nosotros tenemos que entender, para poder comprender qué sucede más allá de lo que acontece con la muerte, tenemos que comprender cuál es la autoridad de Cristo Jesús. Nos dice Hechos capítulo 2 versículo 27: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es hablando acerca de Cristo Jesús. Mateo capítulo 12 versículo 40 nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es la autoridad que tiene Cristo Jesús. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, del infierno, del Seol, como usted lo quiera llamar. Claro, hay algunas diferencias que sería interesante nosotros estudiarlo, pero lo haremos en otro video. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Que nosotros tenemos que entender el juicio final. Juan capítulo 5 versículo 28 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes son los que van a escuchar? Todos los que están en los sepulcros. Y dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
¿Qué nos está diciendo? Que los que mueren están durmiendo, duermen. ¿Hasta qué? Hasta que llegue ese momento del juicio final, y ahí sea donde se les pase juicio conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí la palabra de Dios nos habla claramente al establecer que el momento en el que se le pasará juicio a todo hombre es el momento de la venida de Cristo. Es el momento en el que Cristo vendrá y levantará a vivos y a muertos para ser juzgados. Mateo capítulo 25 versículo 31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 nos habla del gran juicio ante el trono blanco y nos dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Es decir, ahí estaban todos los muertos, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es el infierno, es decir, cuál es el posible futuro después de la muerte, después del juicio que puedan tener muchas personas. Tenemos la fe y la confianza de que Dios nos salvará y que Él nos justifica, pero el destino de cada uno de nosotros solo Dios lo sabe. Dice en Marcos capítulo 9 versículo 45, hablando del infierno, que el infierno es el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y Apocalipsis capítulo 14 versículo 10 lo describe como un lugar de tormento con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Y Apocalipsis versículo 19 versículo 20 dice que es un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué les quiero decir con todo esto, mis hermanos? Que muchos han entendido de manera errónea que cuando una persona muere, inmediatamente o va al infierno o va al cielo. No es así. Todos dormiremos hasta la venida de Cristo, cuando seremos juzgados. Pero sí algo quiero resaltar: el infierno es real. El hecho de que usted no vaya inmediatamente muera no quiere decir que el infierno no sea real. El infierno es un lugar donde ninguno de nosotros quisiera ir, donde ninguno de nosotros quisiera estar de manera eterna. Y fíjense lo que dice Tito capítulo 2 versículo 11, ya para culminar: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mi hermano, yo no sé si tú que me estás escuchando has decidido aceptar al Señor, si estás viviendo una vida guardando los mandatos y tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios. No lo sé. Pero si también tú que me estás escuchando quizás estás viviendo una vida de doblez de ánimo, de que a pesar de que estás en la iglesia, también tienes tus luchas, al igual que yo las tengo, al igual que todos las tenemos. Pero si tú que me escuchas te encuentras indeciso, no sabes qué hacer, no sabes qué decidir,
La mejor decisión, mi hermano, es aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, porque Él es el único que te puede salvar. Él es el único que puede purificar tus pecados. Él es el único que puede darte un destino diferente al que cada uno de nosotros merece. Todos merecemos el infierno por nuestros pecados, por nuestra maldad, por la dureza que hay en nuestros corazones, pero es Cristo Jesús el que nos purifica. Por eso, mi hermano, yo te invito a que tú aceptes a Cristo Jesús en tu corazón, que tú abras la puerta de tu corazón, que tú abras la puerta de tu vida y que sea el Señor el que se glorifique en medio tuyo. Si tú tienes fe, si tú crees en Él, como dicen las Escrituras, de tu interior correrán ríos de agua viva y tú serás de los que serán despertados para una vida eterna, no para un infierno y para un fuego consumidor. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Pedirles a todos ustedes que si este video ha sido de bendición para su vida, lo compartan, que se suscriban, que sus comentarios son bienvenidos también, porque sus opiniones también son importantes. Y no importa que difieran de las mías, lo importante es que nos edifiquemos los unos a los otros. Dios les bendiga. Se despide su hermano, Haller Augusto Gil. Un fuerte abrazo para todos.